jueves o viernes van a estar, porque la recuperación se rinde, la recuperación extraordinaria del parcial 1 o 2, está prevista para el 31 de mayo, lunes 31 de mayo. Bien, entiendo que es en contraturno. Van a tener que fijar en el cronograma bien, pero entiendo que es en contraturno. Bien, o sea, no entiendo, es en contraturno. Bien, entonces será el lunes en la tarde, ya le diremos qué horario, pero probablemente sea sobre las horas 16 para no cambiar el horario y de la misma manera que hemos venido tomando toda la recuperación. Bueno, ahora vamos a seguir con la parte de óptica. Bien, vamos a seguir con lo que son dioptras y lentes. Ustedes han visto hasta acá, estamos viendo todo lo que es la parte de óptica geométrica. A ver, ¿hasta dónde? Llega un poco más a la izquierda. Ahí. Ahí, sí. bueno. Ahí más o menos. Entonces, óptica. Geométrica. Hemos visto la parte de óptica, está definiendo partes, óptica geométrica y óptica física. La óptica geométrica estudia la luz, el comportamiento de la luz como un rayo, la propagación en línea recta, mientras que la óptica física estudia la propagación de la luz o estudia la luz como un fenómeno ondulatorio. Bien, ya dijimos que los fenómenos característicos que teníamos en la óptica geométrica eran reflexión, refracción y dispersión. La dispersión como un caso especial de lo que es la refracción, y teníamos formación de imágenes, por reflexión, en los cuales nosotros habíamos visto espejos esféricos cóncavos y espejos esféricos convexos. Bien, en lo que se refiere a espejos, habían visto con el ingeniero Raúl Correa la formación de imágenes. Eso tenganlo muy en cuenta mediante los 3 rayos principales en forma gráfica y en forma analítica a través de la ecuación de Gauss. Bien, ahora lo que vamos a ver es la otra parte que es de refracción y formación de imágenes a través de dioptras y a través de lentes. Vamos a decir que una dioptra es una superficie que me separa dos medios de distintos índices de refracción. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vaso con agua, esto tiene en el aire N1 y N2. Esta superficie es una dioptra. Es una superficie que me separa dos medios de distintos índices de refracción, donde el radio de esta dioptra vale infinito. Bien, ese radio es infinito. Bien, entonces, una dioptra, vuelvo a repetir, es una superficie que me separa dos medios de distintos índices de refracción. Esto es una dioptra, si la luz viene de este lado, este será el medio 1 y este será el medio 2. Acuérdense que acá se cumple la ley de Snell. Bien, un rayo vamos a definir los distintos elementos que corresponden a una dioptra. Tenemos un vértice, bien, tenemos un centro. Eso fíjense muy bien, ¿está bien? Tanto en espejos como en lentes, fíjense muy bien. Para acá traigo un compás, ¿bien? No hay manera. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a explicar esto? Porque muchas veces los parciales, bien, me dicen, es una superficie de este tipo y ponen el centro de curvatura que está de este lado. No hay manera de que yo, apoyando un compás ahí, me dé una curvatura de este tipo. Si es una curvatura de ese tipo, yo apoyo el compás ahí y ahí trazo la superficie. ¿Está bien? Esa superficie. En ese caso será convexa. ¿Bien? Pero no hay manera de que yo, apoyando el compás de este lado, me dé una superficie así como esa.
Le digo porque es muy usual, que a veces a algunos le parecerá obvio, pero es muy usual que se encuentre así de esta manera. ¿Bien? Entonces, eso será el radio, esto será el centro de curvatura. Bien, este será N1 y N2. Si yo tengo, esa es una superficie convexa, también puedo tener una superficie cóncava, en donde yo voy a definir el centro de curvatura, vamos a definir el centro de curvatura, vamos a definir el vértice de la dioptra, y si la luz viene de este lado, este será N1 y este será N2. Bien, siempre tengo que identificar de dónde viene la luz. La luz no necesariamente viene de un solo lado, puede venir de cualquier lado, puede venir la luz. Por ejemplo, así, ya de este lado viene la luz, entonces será este N1 y este será N2. Este es el vértice de la lente y este es el centro de curvatura. Bien, este será el lado virtual y este será el lado real. Bien, ese es el lado virtual y ese es el lado real. Acuérdense, lado virtual y lado real se define lo mismo que nosotros pretendíamos para el fenómeno de reflexión. Lado virtual es aquel donde se corta, o lado real, vamos a definir primero, es donde se cortan los rayos reflejados o refractados. Bien, y el lado virtual es aquel donde se cortan las prolongaciones de los rayos reflejados o refractados. Esa es la definición del lado real o lado virtual. Depende dónde se forman imágenes, será una imagen virtual o será una imagen real. Bien, eso es desde el punto de vista de la imagen. Bien, bueno. Entonces, eso es lo que es una dioptra. Una dioptra, nosotros vemos dioptras esféricas, lo que nosotros vemos es de muy pequeña, todo lo que vamos a ver, así, las demostraciones que vamos a hacer hoy día, son las demostraciones lo mismo que nosotros hicimos para espejos, ¿está bien? Son de muy pequeña curvatura, es decir, que el radio es muy grande, ¿bien? Lo mismo sucede para dioptras y lo mismo va a suceder para lentes, ¿bien? Entonces son de muy pequeña curvatura. El radio es muy grande. Acuérdense que la curvatura es la inversa del radio, o el radio es la inversa de la curvatura. ¿Bien? Bueno, hasta acá entonces lo que hemos visto dioptras. Ahora vamos a ver qué ecuaciones vamos a plantear en dioptras. ¿Bien? Entonces, esta es una dioptra de un radio infinito, esta es una dioptra que tiene un radio, ya vamos a ver la convención de signos que nosotros vamos a plantear cuando nosotros veamos ya lentes. Ahí vuelvo a repetirle toda la convención de signos que nosotros tenemos. El radio de esta dioptra es este es R, y el radio de esta dioptra también, esto es R. Bien, bueno, si yo hacer dictada la convención de signos, vamos a volver a repasarla al final cuando terminemos con dioptras y terminemos con lentes. Bien, vamos a ver qué ecuación de dioptras vamos a obtener. Vamos a tener bueno, bien. Si nosotros tenemos una dioptra, a ver, vamos a tratar de dibujarla lo mejor posible. Tiene mucha curvatura. Vamos a dibujarla de menor curvatura. Bien. Bien. Esa sería la dioptra. Bien. Vamos a ver. ¿Se ve bien ahí, chico? Sí. Bueno, vamos a marcar el eje principal. Bien, el eje principal. Vamos a decir, este es el centro de curvatura. Este es el vértice
la luz viene de mi izquierda, viene la luz, esto tengo como N1 y esto tengo como N2. Bien, supongamos un punto P, un objeto puntual, bien, un objeto puntual, de ese objeto sale un rayo, bien, sale un rayo, acuérdense que son válidas, es válida acá la ley de Snell, incide un rayo, bien, este rayo incide, esta es la normal a la superficie, que es el radio. Acuérdense que N1 es menor que N2, por lo tanto, el rayo al refractarse se acerca a la normal, esta será acercándose a la normal, bien, ese rayo se acerca a la normal, por lo tanto, la imagen P' se forma en S sobre el eje principal. ¿Por qué se forma ahí? Y porque se cortan los dos rayos refractados. Fíjense, un rayo, este rayo que coincide con el eje principal, coincide con la normal. Si coincide con la normal, ese rayo, si bien se refracta, no se desvía. Producto de que ustedes analicen la ley de Snell. N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Si el ángulo de incidencia es igual a 0, el ángulo de refracción es igual a 0. Ese rayo, si bien se refracta, no se desvía. Entonces, donde se corta este rayo refractado con este rayo refractado, es una imagen. La imagen de qué tipo es real. Este es el lado virtual y este es el lado real. Bien, este es el ángulo de incidencia y este será el ángulo de refracción. Bien, bueno, a esto le vamos a denominar distancia objeto, a esto le vamos a denominar radio, bien, y a esta distancia de acá, fíjense que el tamaño del vértice, a esto le vamos a denominar distancia imagen. Bien, entonces tenemos todas las distancias, tenemos los distintos ángulos, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. A esto le vamos a denominar alfa, a esto le denominemos gamma y a este le denominemos beta. Bien, a esto es H y esta partecita muy pequeña es delta, en la cual ya van a ver en las ecuaciones, lo vamos a despreciar. Quiere decir que todas estas ecuaciones están hechas lo mismo para espejos, para rayos paraxiles o paraxiales, un concepto que se los vuelvo a introducir porque ya lo habíamos visto. Paraxiles o paraxiales son rayos que forman un muy pequeño ángulo con respecto al eje principal. Son rayos que no se abren mucho, ¿bien? No se apartan mucho, casi son paralelos al eje principal. Si son paralelos al eje principal, vamos a ver que nosotros podemos hacer una serie de suposiciones.
como una suposición que vamos a hacer y que la vamos a utilizar mucho, el seno, la tangente y el ángulo son iguales. Por supuesto, el ángulo expresado en radian. Bien, entonces, de acá nosotros podemos decir que alfa más gamma es igual al ángulo de incidencia. Estas son demostraciones muy parecidas a las que nosotros teníamos en espejos. Bien, este ángulo alfa más este ángulo gamma me da este ángulo tita de incidencia. Bien, es por una relación de ángulos internos con el ángulo suplementario al otro ángulo que recta, ¿no? Ustedes es muy fácil demostrar esto, ¿no? No se lo voy a demostrar yo porque es muy fácil, es muy fácil. Entonces, después tenemos tita de refracción más beta es igual a gamma. ¿Bien? Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahí es esa relación. Podemos decir que el seno de alfa es aproximadamente igual a la tangente de alfa y es aproximadamente igual a alfa, y esto es igual a ¿qué es lo que es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. H sobre S. Bien, S. Estaríamos ahí con S. Bien, alfa. Vamos a decir que gamma, de la misma relación, gamma es H sobre S menos delta. Bien, siendo delta esta distancia que existe entre la prolongación de H y el vértice. Bien, y vamos a poner que beta, acá se nota bien. Sí. Beta es igual a H sobre S' menos delta. Bien, bueno, entonces ahí es lo que tendríamos. Si nosotros planteamos la ley de Snell, bien, la ley de Snell, nosotros decimos que N1 por el seno del ángulo de incidencia es N2 por el seno. Vamos a ampliar la nomenclatura que yo estaba empleando ahí. Tita de incidencia y tita de refracción. Entonces, N1 por tita de incidencia es igual a N2 por tita de refracción. N1 por alfa más gamma es igual a N2 por gamma menos beta. Bien, entonces tenemos N1 por alfa es H sobre S más gamma, que es, acordémonos, en estas ecuaciones, ya dijimos como son para rayos parecidos, voy a ponerlo directamente. Delta tiende a cero. Tiende a cero. Por lo tanto, si tiende a cero, entonces H sobre S, esto es igual a N2 por H sobre S menos beta, que es H sobre S'. Bien, entonces, si nosotros sacamos factor común, H me queda N1 por H por 1 sobre S más 1 sobre S, o, a ver, vamos a hacer una cosita así, ya vamos
despejando. Bien, vamos a ir despejando. Vamos a sacar el factor común h y vamos a introducir n1 sobre s más n1 sobre r. Bien, esto es igual a h por n2 sobre r menos n2 sobre s'. Bien, entonces ahí estaríamos con esa ecuación. Bien, acá podemos simplificar h con h. Voy a traer n2, lo voy a traer para este lado y me queda n1 sobre s más n2 sobre s' es igual a n2 menos n1 sobre r. Esta es la ecuación de dióptras, de una dióptra, sea cóncava o sea convexa. Sea cóncava o sea convexa. ¿Bien? Sea cóncava o sea convexa, esa es la ecuación. ¿Bien? Esa es la ecuación de dióptras. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿alguien si ha entendido? O sea, si alguno tiene alguna duda. Ahora no. Ahora, bueno, N2, fíjense que N1 es por donde viene la luz y N2 es donde se refracta la luz. Esto es tanto para dióptras convexas o para dióptras cóncavas, ¿está bien? Seguramente, no seguramente, ya vamos a ver el signo. Como vamos a ver, esto introduce con el signo. S tiene un signo, S' tiene un signo y R también. No son siempre positivos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Está bien? Esta es la ecuación general. Bien, vuelvo a repetir. Esta es la ecuación general. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto que no es otro concepto nuevo, ¿no? Es aumento lateral. El aumento lateral se define como I' sobre I, es decir, la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Puede ser M, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser positivo o negativo mayor que 1 o menor que 1. Bien, puede tener todos esos valores. Bien, entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer, ahí no se nota, ¿no es cierto? Casi. No, sí está. Acá, si dibujo, acá. Sí, puedo mover la cámara. ¿Ah? Puedo mover la cámara. Puedo mover la cámara. Bueno, listo. Entonces, vamos a ir para yo. Entonces, vamos a hacer acá el dibujo para hacer aumento lateral. También tenemos para el eje principal. El eje principal es el eje que divide en dos partes iguales a la dioptra. Dioptra esférica, estamos viendo, ¿no? Bien, este sería el centro de curvatura. El centro de curvatura, este sería un objeto. A ver, un objeto I, vamos a ver si nos da bien. Este es un objeto I. Bien, un rayo que incide sobre ese punto, esta sería la normal, por lo tanto se acerca a la normal. Bien, se acerca a la normal. Un rayo que coincide con la normal no sufre desviación. Bien, no sufre desviación. Ese rayo no sufre desviación. Bueno, a ver, vamos a hacerlo en un objeto. Vamos a ponerlo, vamos a hacerlo más alto, cosa que me entre bien el dibujo en el pizarrón, porque si no voy a tener que rayar las paredes.
Entonces, vamos a hacer un objeto más grande, bien, si bien los objetos son objetos muy pequeños, entonces, un objeto, este rayo incide y se refracta ahí, bien, este rayo que coincide con el centro de curvatura, vuelvo a repetir, no sufre desviación. Donde se cortan los dos rayos, eso sería I'. Bien, bueno, esto es esta distancia, vamos. Esta distancia es S. Y esta distancia es S'. Este es el θ de incidencia y este sería el θ de refracción. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a tener esto es I, bien, esto es I, entonces tenemos la tangente de θi es I sobre S. Esto es negativo, porque estás medido sobre el lado inferior. ¿Está bien? Está sobre el semiplano inferior. Por eso, esto es la tangente, es menos I' sobre S'. ¿Está bien? Bueno. Entonces, si nosotros ponemos N1, planteamos la ley de N1 por el seno del ángulo de incidencia, que es θi, hacemos las mismas. A ver, la tangente de θi es aproximadamente igual al seno de θi y es aproximadamente igual a θi, entonces tenemos N2 por el θ de reflexión. N1 por I sobre S es igual a N2 por menos I' sobre S'. ¿Estamos? Entonces, si de acá despejamos I' sobre S es igual. I' sobre S es menos N1 por S' sobre N2 por S. Acá es I' sobre I. Esto es el aumento lateral para un ángulo. De igual manera que tenía anteriormente, ¿ahí se ve bien? De igual manera que tenía anteriormente, es I' sobre I, altura del imagen sobre altura del objeto, menos N1 por S', N2 sobre S. N1 vuelve a tener el mismo concepto que tenía. El N1 es el por donde viene la luz, bien, el medio por donde viene la luz. N2 es por donde se refracta. S' tiene signo y S también entra con el signo. Es decir, que M puede ser positivo, negativo, mayor que 1 o menor que 1. Bien, eso depende, por supuesto, en este caso, si este es el lado virtual y este es el lado real, la imagen es real, menor e invertida. Esa es una característica. Esta imagen es real, menor e invertida. Bien, esas son las tres características que ustedes siempre van a tener que decir de la imagen. Real, si es real o virtual, menor o mayor, y derecha o invertida. En este caso, por ejemplo, M, sin sacarlo,
yo tendría que decir que M debe ser menor que 1. ¿Estamos? M debe ser menor que 1, porque fíjense que esta altura es menor que esta. Y M debe ser negativa. ¿Bien? Es decir, M, por ejemplo, puede valer menos 0,5. Es decir, que el objeto y la imagen están invertidos. Uno está en un semiplano superior y en el otro está en el semiplano inferior. Bien, entonces, a pesar, puede haber, por ejemplo, menos 0,5, menos 0,3, menos 0,2, como fuere, ¿no? Fíjense que ustedes, a medida que me voy alejando más esto, la imagen cada vez es menor. Bien, bueno, eso sería la demostración para dioptras. Para dioptras, aumento lateral y la ecuación de dioptras. Esto es lo que vamos a utilizar, esta y esta ecuación. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Sí. Perfecto. Preguntan si las demostraciones van a este parcial. No, las demostraciones no van al parcial, pero sí van al final. ¿Está bien? Las demostraciones no, pero sí va lo que yo les estoy diciendo, la regla de los signos, eso sí, porque eso con estas ecuaciones ustedes tendrán que resolver los ejercicios. Y si tienen que resolver los ejercicios, tendrán que saber la regla de los signos. ¿Está bien? Estas ecuaciones no van a las demostraciones, como tampoco han ido demostraciones. Lo que sí se les ha pedido en los parciales es que, por ejemplo, ayer en la ecuación de inductancia, ustedes no podían poner una ecuación que salía de la nada. O sea, ni yo me puedo saber una ecuación de inductancia, digamos, por ejemplo, en un toroide, sin haberlo demostrado, ¿está bien? Y no es nada de demostración, es la aplicación de las leyes. Por ejemplo, ayer era la aplicación de la ley de Ampère, el concepto de flujo y la expresión de inductancia. Pero no es que vaya una demostración, creo que los parciales han sido bastante coherentes con lo que hemos dicho, no bastante coherentes con lo que hemos dicho con lo que he dicho en la teoría. Esta demostración no va, esta demostración sí va para el final, ¿está bien? Esto lo tienen que estudiar para el final. Cuando lleguen al final, va una parte práctica y va una parte teórica. Esta parte teórica les puede tocar o no, como todo final. Bien, bueno, ahora pasemos a lo que es lentes. Bien, ya hemos visto de dioptras, bueno, ya dijimos, un caso especial de dioptra es una superficie plana. Por ejemplo, una superficie del agua, una superficie en una pileta, en un lago. Eso es un caso especial de una superficie plana de una dioptra. Bien, donde el radio en ese caso vale infinito. En ese caso vale infinito. Bien, bueno. Ahora vamos a apoyar y vamos a pasar al concepto de lentes. ¿Profe? ¿Sí? A partir del ángulo θ que dibuja ahí, la recta que surge es el radio. ¿A dónde estamos hablando? ¿En la gráfica de aumento lateral? Claro, en el dibujito que he hecho recién, o sea, usted dibuja θr y a partir de θr hacia abajo, ¿qué distancia dibuja ahí? Claro, para que te dé prima. Este es el rayo incidente y este es el rayo refractado. Este es el rayo incidente y acá se refracta que no sufre desviación. Bien,
Esta es la distancia objeto. La distancia objeto se mide desde el vértice hasta el objeto. Eso ya lo dijimos en reflexión. La distancia imagen se mide desde el vértice hasta la imagen. Bien, esa es la distancia S'. Ya vamos a ver, vamos a repasar nuevamente la regla de los signos. No sé si a eso se refiere. No le entendí la pregunta. Si te referías a eso, si tu duda era referida a eso. Bien, bien, o sea, el θ r va a ser desde el vértice hasta la distancia No. ¿Vos has estado en la clase anterior? ¿Has estado en la clase anterior cómo se miden los ángulos? No, profe. Bueno, eso tenés que repasarlo, porque esto viene una consecución de lo que es óptica. Los ángulos se miden. ¿Desde dónde saber, chicos? Una pregunta para los demás. ¿Desde dónde se miden los ángulos? ¿Bien? ¿Cuál es el concepto de los ángulos de incidencia, reflexión y refracción? ¿Desde dónde se miden? Este ángulo me pregunta uno de sus compañeros, está bien lo que me pregunta, yo creo, a lo mejor es un concepto que ya lo tienen asumido, este ángulo y este ángulo, ¿desde dónde se mide? Desde la normal, respondiendo. Perfecto, desde la normal. Todos los ángulos de incidencia y refracción se miden desde la normal hasta el rayo incidente, será el ángulo de incidencia, desde la normal hasta el rayo refractado, en el caso del ángulo de refracción. Y del ángulo de reflexión, desde la normal al rayo reflejado. Todos los ángulos se miden con respecto a la normal, no con respecto a la superficie de separación de ambos medios. ¿Está bien? Bueno, ese es un concepto que lo tienen que tener muy en claro. Ojo que, o sea, no está mal la pregunta, lo que está preguntando es porque tienen que tenerlo muy en claro. Bien, para la explicación de la ley de Snell, el ángulo de incidencia es del rayo incidente a la normal y el rayo refractado es del rayo refractado a la normal. Todos los rayos se miden así. ¿Ah? ¿Bien? Bueno. ¿Quedó claro el concepto? La normal a una superficie curva o una superficie esférica coincide con el radio, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Eso ya lo dijimos en la clase anterior. Bueno, ahora vamos a ver lentes. Las lentes no son más que la unión de dos dioptras. Bien, si yo uno una dioptra con otra dioptra, bien, defino, perdón, vamos a dibujar bien. Si yo uno una dioptra con otra dioptra, bien, tengo una lente. Una lente. Esa es una lente que tiene un vértice, bien, tiene, si la luz viene de este lado, tiene un foco objeto a la misma distancia
tiene el foco imagen, a la misma distancia tiene el foco imagen, bien, tiene el eje principal, un vértice, y esta es una lente biconvexa. Bien, es una lente biconvexa. Bien, esa es una lente. Esta sería un tipo de lente. Bien, en donde nosotros lo que vemos son lentes delgadas, donde despreciamos este espesor T tiende a 0. Esos son los tipos de lentes que nosotros vemos. Seguimos viendo que son pararrayos paraxiles o paraxiales, que forman un pequeño ángulo. Son lentes que están formados por dos dioptras, que tienen una pequeña curvatura, ¿está bien? Este sería, a ver, vamos a aprovechar, vamos a definir todo. Este sería el radio, un radio, y este sería el otro radio, que no necesariamente necesitan ser iguales, ¿está bien? No necesariamente necesitan ser iguales los dos radios, pueden ser distintos. ¿Está bien? La luz puede venir de este lado o puede venir de este lado. Lo que sí, si viene de este lado está el foco objeto y de este lado está el foco imagen. ¿Estamos? Eso sí, de ese lado está el foco objeto y del otro lado está el foco imagen. Este lado se define como virtual y este lado se define como real. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, otro tipo de lente que nosotros vamos a ver, vamos así, pero ahora vamos a poner que la luz viene del otro lado. Bien, una plano convexa. Bien, el radio ahora de esta lente, este es el radio, y la luz viene de este lado. Este espesor es despreciable, son lentes delgadas. De este lado estará el foco objeto y del otro lado, a la misma distancia, no necesariamente debe coincidir con el. De este lado estará el foco imagen. Bien, no necesariamente vamos a ponerlo. Vamos a poner que este es el radio. Bien. Esta es una lente plano convexa. Bien. Y la última lente que me está quedando dentro de este tipo de lentes, vamos a decir, es una menisco convergente o cóncava convexa convergente. Esta lente tiene las siguientes características. Tiene una muy pequeña curvatura acá y es más grande la curvatura acá. Fíjense cómo la he dibujado. No la he dibujado así nomás. He puesto, este tiene un radio más grande y esta tiene un radio más pequeño, para que se junten acá y sean más anchas acá. Por supuesto, en todas el T tiende a 0. Bien, si la luz viene de este lado tengo el foco objeto y de este lado tengo el foco imagen, a igual distancia. Bien, entonces, esta lente es biconvexa, esta es plano convexa y esta es menisco convergente
o cóncava, convexa, convergente. Bien, todas estas lentes son convergentes. En los casos en los que nosotros vemos, ¿qué casos nosotros vamos a ver? Salvo alguna vez que le digamos, pero expresamente, siempre vamos a ver que el medio que rodea la lente, siendo este N1 y el de la lente N2, N1 es menor que N2. Todas estas lentes son convergentes siempre que N1 sea menor que N2. Es decir, el índice de refracción del medio que rodea a la lente puede ser aire vidrio, aire agua, aire hielo, por ejemplo. Pero si fuera al revés, una lente que está dibujada en el vidrio no se comportaría como convergente. Pero nosotros no vemos eso. Nosotros vemos exclusivamente, decimos que estas lentes son convergentes. ¿Qué características tienen las lentes convergentes? Son más anchas en el centro y terminan en punta. ¿Bien? Esas son las características de las lentes convergentes. Nosotros vemos tres tipos. Son lentes delgadas, vamos a ver todas las demostraciones para rayos paraxiales o paraxiales, tienen muy pequeña curvatura, son lentes delgadas, terminan en punta y son más anchas en el centro. Esas son las características de las lentes convergentes. Eso vamos a ver cualquiera de estos tres tipos. ¿Y cómo se designa, cómo yo la grafico una lente convergente? Así, nada más. Yo digo, esta es la lente convergente. Esta es una gráfica para cualquier tipo de lente convergente. Bien, esta gráfica me simboliza cualquier tipo de lente. Bien, pero ustedes tienen que saber graficar bien los tres tipos. Fíjense que acá, para que se junten arriba, esto debe ser menor curvatura que esto, que esta superficie. Bien, no están dibujadas al azar. Bien, bueno. Ahora tenemos, si ya hemos tenido lentes convergentes, ahora vamos a tener lentes divergentes. Por eso las he dibujado bien ahí, para que ustedes ahora veamos lo que son las equivalentes. Las equivalentes a estas son una lente bicóncava. Bueno, yo se me dio un poquito más abajo, pero bueno, sería esa lente. Este es el vértice. Si la luz viene de este lado, ahora, de este lado está el foco imagen. Y de este lado está el foco objeto. De este lado sigue siendo el lado virtual, de este lado real, de este tiene un radio, y de este lado tiene el otro radio. Bien, vuelvo a repetirle, por si no les ha quedado en claro. Bien, no hay manera de que yo apoye un compás de este lado y me dé una curvatura así. Entonces, si a mí yo apoyo un compás acá, me va a dar esa curvatura. Lo apoyo más acá, me va a dar la otra curvatura. Para que me dé esta curvatura, yo tengo que tener acá, tengo que hacer así, y acá tengo que hacer así. ¿Bien? Entonces, para que quede claro de qué lado van los centros de curvatura. Este es un centro de curvatura y este lado es el otro centro de curvatura. ¿Bien? Bueno, entonces esa sería una lente convergente. ¿Bien? Esa sería una lente divergente. Bien. Ahora vamos a ver otro tipo de lente divergente. Es decir, esta es biconvexa, esta es bicóncava. Esta es plano
qué lo vamos a dibujar a mano? Si tengo la regla. Chicos, a ver. Plano. Cóncava. Cóncava. Tiene una cavidad. Bien, para que les quede claro. Este es el radio y tiene el mismo concepto. Si la luz viene de este lado estará el foco imagen y de este lado estará el foco objeto. Ya vamos a demostrar a qué distancia está, cómo está. Si este tiene un radio, este plano tendrá el radio infinito. Lo mismo que acá en la lente convergente, este radio es infinito. ¿Bien? Bueno, estamos. Entonces, una bicóncava, plano cóncavo, y la misma que esta es igual, pero invierto los lados. Ahora la vamos a buscar al revés. ¿Está bien? Yo se las he empleado ahí, pero ahí. Bien, ahí. Esta es un radio más grande y este es un radio más chico. Bien, lo mismo. Esta distancia es mucho menor que esta distancia, pero siguen siendo lentes delgadas. Bien, entonces esto es una lente cóncava, convexa, convergente o menisco divergente. Esta es la menisco divergente y menisco convergente. Bien, lo mismo que antes, tengo una simbología. Esta es la lente, de esa manera de simbología. Bien, por lo tanto, también tengo que indicar de qué lado viene la luz. Bueno, todas las cosas. ¿Ah? Estos serían los tipos de lentes que nosotros tenemos, que vamos a ver. ¿Mm? Bien, bueno, ahí está identificado cada uno de los radios y está identificado. Después vamos a ver en la práctica, vamos a hacer una práctica de laboratorio y ya se les va a indicar qué día va a ser. Va a ser de la misma manera que ya lo hicimos. Entiendo que no les he consultado porque tuvimos clase el jueves, creo que tuvimos clase, pero no les consulté qué tal les había parecido la práctica de laboratorio. A ver, ¿encuesta no podemos hacer nosotros? ¿Podemos hacer una encuesta ahí? Sí. Sí, hagan una encuesta y pregunten si les gustó la práctica de laboratorio de Altagracia. Porque ella está para hacer una encuesta. Los que estuvieron presentes, ¿no?
Escribiendo. Tranquilo. Bueno. Bien, entonces, mientras ustedes están escribiendo, bueno, entonces estos serían los tipos de lentes, convergentes y divergentes. Esos son los distintos tipos de lentes que nosotros vamos a ver. Bueno, ahora vamos a apoyar y vamos a demostrar. Bueno, bien, vamos a demostrar entonces la ecuación del constructor de lente. Si nosotros tenemos vamos a dibujar el eje principal, vamos a dibujar una superficie convexa, vamos a poner un punto P, vamos a poner un centro de curvatura, este es C1, esta es la superficie 1, ¿bien? Entonces, un rayo que incide, esta es la normal, bien, este es el rayo refractado, este es el rayo refractado, esta es la imagen P'. ¿Estamos? Bueno, bien, ahora tenemos esto. Si nosotros planteamos ahí la ley de Snell, vamos a plantearla ahí exclusivamente, a esto le denominamos esto es S1, esto es H, bien, esto es S1', ¿está bien? Que es la distancia imagen. Planteemos la ecuación de dioptras para este caso. Para este caso sería N1 sobre S1 más, por supuesto, este es N1 y esto es N2, con N1 menor que N2. Eso me ha faltado aclarar. N2 sobre S1' es igual a N2 menos N1 sobre R1. ¿Está bien? Siendo R1, por supuesto, esto sería R1. Bien, el centro de curva. Bien, eso sería. Ahora, si tenemos otra superficie, bien, tenemos otra superficie, también, esto por supuesto es N2, esto es N1, bien, este es el centro de curvatura de la segunda superficie.
esto será el Y2, bien, esto será el Y2, vamos a poner este lado. Vamos a poner el lado de arriba porque lo voy a dibujar. Esto será el Y2. Entonces, este rayo incide sobre la superficie. Esta es la normal. Esa es la normal que pasa en la superficie. El rayo, ¿qué es lo que sucede? Está así, se aleja de la normal. A ver, lo vamos a hacer bien. Ahí se aleja. Donde se junta, tendremos este P segunda, bien. A esto le vamos a denominar con azul, está bien. Esto será S2 y a esto S2'. A todo este espesor de la lente o de las dos dioptras, a esto le vamos a denominar T. Bien, a eso le denominemos T. Bueno, chicos, yo hago siempre los dibujos bien grandes, no sé si se han dado cuenta. No sé si será un error o será una virtud, pero sí siempre hago dibujos grandes. ¿Bien? Y me gusta que los dibujos traten de ser lo más claros posible. Y espero que sean claros. ¿Bien? Bueno, entonces, ahí tenemos la imagen final de este punto P, es ese punto P segunda. Bien, entonces, volvamos a plantear la ley de Snell, pero para esta superficie. Perdón, la ecuación de dioptra, no la ley de Snell. La ley de Snell, bueno, por supuesto, la ecuación de dioptra viene de la ley de Snell. Pero nosotros estamos planteando ecuación de dioptra. Entonces tenemos que N2 sobre S2, que ahora tenemos esta distancia objeto, este punto que es imagen de la primera lente, sirve de objeto para la segunda, perdón, para la imagen que me forma esta dioptra, este punto que es P', sirve de objeto para esta segunda dioptra. Entonces, por eso el trazado, acuérdense que un rayo que coincide con el eje principal no sufre desviación. Por eso sería esta la marcha de los rayos. ¿Estamos? O sea, el rayo viene acá, se acerca a la normal, de acá traza la normal y se vuelve a alejar de la normal. Por eso tienen que tener en cuenta. Yo no marco todos los ángulos ahora porque si no va a ser un dibujo bastante engorroso, ¿vale? Pero espero que sigan toda la marcha de los rayos. Viene el rayo, se acerca a la normal, el punto P sigue el rayo, estamos, y de acá incide en este punto en la segunda dioptra, al pasar por un medio de N2 es mayor que N1, se aleja de la normal. Por eso es que el rayo, en vez de seguir y acercarse a la normal, se aleja de la normal. Por eso es que he hecho eso. A lo mejor está agrandada, a lo mejor la imagen, en vez de formarse acá, se hubiera formado más allá. Pero bueno, es una cuestión de dibujo, nada más, para la interpretación, para que no se me haga el dibujo tan grande, ¿no? Entonces, N2 sobre S, ahora fíjense que para esta dioptra, el primer medio donde viene la luz es N2, que corresponde a este S2. S2 más N1
sobre S2' es igual a N1 menos N2 sobre R2, siendo esta R2 el radio de la segunda dinámica. ¿Estamos? Bueno, de acá vamos a trabajar con todas las expresiones. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a poner a ver acá, vamos a poner que S1' es igual a T menos S2. Este S1' es T menos S2. ¿Bien? Eso es lo que vamos a poner. Y bueno, vamos a tener que ir reemplazando. ¿Estamos? Bien. Acuérdense, bueno, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar esto en la primera ecuación. A ver, estos son muchos pasos matemáticos. N1 sobre S1 más N2 sobre T menos S2 es igual a N2 menos N1 sobre R1. Bien, de acá vamos a despejar. Si T tiende a 0, esto sería 0 y me queda N1 sobre S1 menos N2 sobre S2 es igual a N2 menos N1 sobre R1. Bien, bueno. Entonces, de acá vamos a decir que tengo de acá N2 sobre S2 es igual a N1 sobre S1 menos N2 menos N1 sobre R1. ¿Está bien, no? Creería que sí. Esto lo llevo para aquel lado y esto lo llevo para este lado. Entonces tengo que N2 sobre S2 es N1 sobre S1 menos N2 sobre R1 más N1 sobre R1. Ahí está. Esto que está acá, esta ecuación, la vamos a reemplazar en esta ecuación, acá. Entonces tengo que N1 sobre S1 menos N2 sobre S1 más N1 sobre S1 más N1 sobre S2' es igual a N1 sobre S2 menos N2 sobre S2. Bien, bueno, entonces tenemos acá, vamos a dejar en el primer miembro N1 sobre S1 más N1 sobre S2'. Y vamos a llevar al segundo miembro todo lo otro. Bien, entonces tengo N1 sobre S2 menos N2 sobre S2, bien, más N2
sobre Y1 menos N1 sobre Y2. ¿Bien? Bueno, ahí estaríamos. Entonces, por un lado vamos a juntar los N1. Entonces, juntemos los N2. N2 es N2, factor común de 1 sobre Y1 menos 1 sobre Y2. ¿Estamos? Bien. Más N1 sobre Y2, bien, N menos, estamos, vamos a buscar el factor común, un N1 sobre menos 1 sobre Y1 más 1 sobre Y2. ¿Estamos? Bueno, fíjense que acá casi tendríamos igual, ¿está bien? Pero para que se mantenga la igualdad, yo voy a poner N2, 1 sobre Y1 menos 1 sobre Y2 menos, este signo menos lo saco como factor común, entonces me queda N1, 1 sobre Y2, perdón, 1 sobre Y1 menos 1 sobre Y2. De tal manera que me queda la ecuación del conductor de lentes, ¿dónde la pongo? ¿Dónde pongo? Acá. Entonces, tengo, de este lado voy a tener N1, factor común de 1 sobre S1 más 1 sobre S2'. ¿Está bien? Siendo S1 la distancia objeto y S2 la distancia imagen. Bien, esto es igual a N2 menos N1, 1 sobre S1 menos 1 sobre S2. Ahí estamos. Bien, entonces, la ecuación del conductor de lente me queda 1 sobre S1' más 1. S1' no, es S1, ¿no? S2' es igual a N2 menos N1 sobre N1. 1 sobre Y1 menos 1 sobre Y2. ¿Está bien? Esa sería la ecuación del conductor de lentes. Bien, esta es la ecuación del conductor de lentes, para el cual hemos supuesto que esta distancia tiende a 0. Es decir, que esto sería así, de lo cual voy a tener de un lado la distancia objeto y de este lado voy a tener la distancia imagen, que sería esto y esto. Si ustedes quieren, o sea, no si ustedes quieren, se borran todos sus índices y me queda 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a N2 menos N1 sobre S1 sobre N1, 1 sobre S1 menos 1 sobre S2. Esa es la ecuación del conductor de lentes. Cuando tenemos un objeto en el infinito, S es igual al infinito, el objeto se encuentra en el foco, la imagen se encuentra en el foco. Es decir, si nosotros tenemos esta ecuación, ¿está bien? S' es igual al foco, porque fíjense, 1 sobre infinito es 0. Si yo tengo 1 sobre S más 1 sobre S', esto implica
que S' es igual al foco. Bien, es decir, bueno, lo vamos a poner así, ¿no? Si 1 sobre S es infinito, esto es 0. Esto es igual a 0. Es decir, que la imagen, esta imagen, estaría en el foco. Esto implica que S' está en el foco imagen. ¿Bien? Bueno, de igual manera podemos plantear que si tenemos un objeto en el foco, S es igual al foco, S' es infinito. Por lo tanto, S está en el foco objeto. ¿Bien? Este está en el foco objeto. Eso es lo que podríamos llegar a demostrar. Es decir, que esta ecuación del conductor de lentes, a ver, voy a borrar todo esto. ¿Se puede borrar, chicos? Pusieron que les pareció bien la práctica e interesante. Ah, interesante. Ajá, bueno, listo. Espera un ratito. Bueno, pero... ¿Ya tenemos? En 12 menos 5. 12 menos 5. Ya puede borrar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, listo. Entonces, a ver. Entonces, la ecuación del constructor de lentes me quedaría de la siguiente manera. La ecuación del constructor de lentes, tengo que 1, si, a esto me refería recién, si ese está en el infinito, esto implica que S' es el foco, es decir, 1 sobre S más 1 sobre S' es igual al 1 sobre el foco. De igual manera, si ahora S' es infinito, S es igual al foco. Bien, entonces, nuestra ecuación del conductor de lente nos queda que 1 sobre F es igual a N2 menos N1 sobre N1, 1 sobre S1 menos 1 sobre S2. Eso sería lo que es la ecuación del conductor de lente.
Bueno, chicos, entonces esta es la ecuación del conductor de lente, donde por supuesto que esto también es válido. 1 sobre F, acá estamos, 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S', o 1 sobre S más 1 sobre S'. Esta es la ecuación del conductor de lente. Bien, entonces, esta ecuación, esto lo que me permite ver es el tipo de foco y cuál es el signo del foco. Bueno, eso en definitiva es lo que vamos a ver. Tenemos que hacer una demostración más y ya seguimos con la ecuación del conductor de lente. Ahora vamos a ver aumento lateral, para terminar, ¿no? Para terminar el aumento lateral en una lente. Y lo que sigue es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros lo estamos tomando en los finales y resulta que la regla de los signos, algo anda mal, algo no congenia, chicos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo que es aumento lateral. Si nosotros tenemos una lente, ahora le voy a decir si el símbolo lo voy a poner directamente de la lente, voy a poner que es una lente convergente, este es el eje principal. Bien, entonces, nosotros tenemos un objeto, un rayo que pasa por el vértice, ya le estoy adelantando algo, un rayo que pasa por el vértice, no sufre desviación. Un rayo que pasa por el vértice no sufre desviación, bien, y un rayo que viene del infinito, si este es el foco imagen y este es el foco objeto, un rayo que viene del infinito, bueno, lo vamos a poner más cerquita al foco imagen para que no se nos vaya tan largo. Pongamos que acá tenemos el foco imagen y de este lado tenemos el foco objeto. Bien, entonces, un rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco. Bien, esta sería I'. Bien, esto sería I'. Entonces, este ángulo es igual a este, entonces tenemos la tangente de, pongámosle, beta, la tangente de beta es igual ahí, a esto le vamos a denominar S, a esto le denominamos S', y sobre S, este ángulo es el mismo, que es menos I' sobre S'. Como nosotros tenemos que el aumento lateral es I' sobre I, esto es igual a menos S' sobre S. Esto es el aumento lateral para una lente. Por supuesto que acá cada distancia, objeto y distancia imagen, entran con su signo. Eso es lo que sería aumento lateral. Bien, esa es una demostración muy sencilla que también la tomamos en lo que son los exámenes. Bien, bueno, no quería irme antes de que hacer esto, pero ahora quiero trabajar un poquito más con lo que es la ecuación del conductor de lente. Me aguantan un ratito y vemos ahí lo que es la ecuación del conductor de lente. Si nosotros tenemos una lente, esta demostración la tienen los apuntes teóricos, ¿no? La demostración que recién les he hecho, por eso les he dicho que es muy sencillo. Nosotros supongamos que tenemos una lente biconvexa. Tenemos
tenemos una lente biconvexa. Tenemos un centro de curvatura, tenemos un centro de curvatura. Supongamos que la luz viene de este lado. Este sería el radio de curvatura perteneciente a esa superficie y este sería el radio de curvatura perteneciente a esa superficie. Que no necesariamente, ya les dije, tienen que ser iguales. Bien, bueno, ahora veamos y analicemos cada uno de estos términos en la ecuación del conductor de lente. S1 es el radio de la dioptra que toca primero la luz. Si la luz viene de mi derecha, esta es la dioptra que toca primero. Por lo tanto, esta será S1. La otra será S2. Bien. S1 y S2. Un radio es positivo cuando medido a partir del vértice, este sería el vértice de la lente. Acuérdense que esto es muy delgado. Un radio es positivo cuando medido a partir del vértice sigue el sentido del rayo reflejado o refractado. Es decir, si yo mido S1, lo voy a medir desde acá para el centro de curvatura. Este sería C1 y este sería C2. Bueno, S1 es el rayo de la dioptra que primero toca la luz. S1 se mide, el rayo se refracta hacia mi izquierda, es decir, que S1 es positivo y S2, como se mide en sentido contrario al rayo refractado, S2 es negativo. ¿Está bien? Entonces, S1 es el rayo de la dioptra que primero toca la luz, S2 es el segundo rayo. Bien, esa es la regla de los signos. Si yo ingreso acá a esta expresión, esto se supone que N2 es mayor que N1. Entonces analicemos cada uno de los términos de la ecuación del conductor de lente. Me dice N2 menos N1 sobre N1. Si esto es mayor que esto es esencialmente positivo, el signo de esa expresión, ¿no es cierto? No vamos a decir término. Vamos a decir esa expresión. Bien, ahora nos queda analizar la otra parte que está entre paréntesis. 1 sobre S1 menos 1 sobre S2. Tenemos S1 y S2, no sé cómo son en este caso. Pueden ser iguales o pueden ser distintos. Eso no nos interesa. Pero tenemos que S1 es positivo y S2 es negativo. Este signo menos, con este signo menos se hace más. En definitiva, esto es positivo. Positivo por positivo me da un foco positivo. Es decir, esto estamos analizando una lente convergente. Ustedes analícenlo para esta lente y para... era así y así. Y para esa lente. Analícenlo y le tienen que dar exactamente igual. ¿Está bien? Por supuesto. A ver, lo analicemos así rápidamente. La luz ahora viene de este lado. Esto, el rayo de la parte plana, esto es S1. S1 es igual a infinito. No tiene sentido si es positivo o negativo, es infinito. Y esto es S2. Esto es S2. S2. Medido a partir del vértice sigue el sentido. S2 es negativo. S2 es negativo. Es decir, este es S1. Si esto es infinito, analicemos la primera expresión, no hace falta. Analicemos esta. 1 sobre S1
esto es infinito, entonces todo este término es igual a 0, menos S2, este signo menos, este signo menos S más. Por lo tanto, el foco también es positivo. Y en esta también debe dar positivo. Es decir, las lentes convergentes tienen foco positivo. ¿Está bien? Esa es la manera de analizar la ecuación del constructor de lentes. Bien, por supuesto que la distancia objeto, una distancia objeto, este sigue siendo, si la luz viene de este lado, este es el lado virtual y este es el lado real. Bien, una distancia objeto es positiva cuando medida a partir del vértice sigue el sentido contrario hacia el incidente. Es decir, si el objeto está acá para esta lente, yo mido el sentido contrario hacia el incidente. Entonces, esta distancia objeto es positiva. Bien, si esto me da una imagen por acá, por ejemplo, me da una imagen invertida, bien, entonces la distancia imagen será esta. Esta será la distancia imagen. Las distancias de imágenes son positivas si medidas a partir del vértice sigue el sentido del rayo refractado. Este es positivo. ¿Estamos? Bueno, eso es para que entiendan el símbolo. Bien, ahora lo vamos a demostrar. Si quieren el bollo, ¿puedo bollar? Bueno, algo que se me ha quedado muy importante decirles, bueno, como esta es la simbología para una lente convergente, bien, la luz viene de este lado, esto es foco objeto, y esto es foco imagen. Bien, el foco objeto está del lado donde viene la luz, y el foco imagen está del otro lado. Algo muy importante, chicos, que es importante que se los aclare. En espejos, el foco está en la mitad del rayo. Acá, en la ecuación del constructor de lentes, en ningún momento les dice que este foco está en la mitad del rayo. En ningún momento. Por eso, cuando ustedes ponen en lentes 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 sobre S sobre 2, esto está mal. Eso está mal. Eso es exclusivamente para espejos, no para lentes. En lentes, el foco o la distancia focal no está a la mitad del radio. ¿Estamos? Eso tenganlo muy en cuenta. Para lentes no. Para espejos sí. El foco está a la mitad del radio. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a analizar para una lente divergente. La ecuación del constructor de lentes, entonces dijimos, para una lente convergente, el foco es positivo. El foco es positivo para una lente convergente. Bien, para una lente divergente, por ejemplo, una bicóncava, este es el centro de curvatura, perdón, este es el radio, este es el centro de curvatura, este es el radio, este es el centro de curvatura. El concepto sigue siendo el mismo, radio. Si la luz viene de este lado, de mi lado izquierdo, el radio primero toca la luz es S1 y este es S2. Bien, S1 y S2. Por supuesto, seguimos teniendo, esto es N2 y este es N1. N2 es mayor que N1. Por lo tanto, la primera parte de la ecuación del constructor de lente no hace falta que yo lo analice. ¿Estamos? No hace falta que yo lo analice. Voy a analizar exclusivamente la segunda parte. Entonces, 1 sobre S1 menos 1 sobre S2, que es la que en definitiva me va a dar el signo del foco. S1, medido a partir del vértice, sigue el sentido contrario al radio refractado. Por lo tanto, S1 es negativo. Y S2, medido a partir del vértice, toda la distancia se mide a partir del vértice. Sigue el sentido contrario al rayo, sigue el sentido del rayo refractado. S2 es positivo. Entonces,
Este es negativo, si yo coloco el signo negativo, esto va a ser negativo. El foco va a ser negativo. Es decir, para una lente divergente, el foco es negativo. Si yo la grafico, digamos, así, si de este lado viene la luz, de este lado tengo el foco imagen, del lado de viene la luz. Contrario a lo que antes tenía, y de ese lado tengo el foco. Bien, están a la misma distancia. Esta distancia debe ser igual a esa distancia. Lo mismo para lentes convergentes. La distancia debe ser igual, pero están cambiadas para una lente convergente del lado donde viene el foco objeto y del otro lado el foco imagen, para una lente divergente de este lado del foco imagen y de este lado del foco objeto. Foco objeto, acuérdense, un objeto situado ahí tiene su imagen en el infinito y foco imagen es el punto ubicado sobre el eje principal, tal que un objeto en el infinito tiene su imagen en ese punto. ¿Ah? Bueno, creo que está aclarado y esto lo pueden demostrar para los tres tipos de lentes. Tres tipos de lentes divergentes y tres tipos de lentes convergentes. Acuérdense que nosotros estamos diciendo que N2 es mayor que N1. Si fuera al revés, las lentes no se comportarían igual. ¿Ah? Las lentes no se comportarían igual. Bien, dejemos la formación de imágenes, se las voy a dejar para lo que es la parte de práctica, para la parte práctica de problemas. Ahí le vamos a dejar al ingeniero Saúl Correa, le vamos a dar eso y le vamos a decir que la formación de imagen, bueno, mediante los rayos principales. ¿Ah? Bueno, chicos, no sé qué preguntita tienen para hacer. Por el momento, ninguna. Ninguna. Bueno, listo, chicos. Entonces, dejamos acá la clase. Ya hemos terminado todo lo que sería óptica geométrica. El próximo jueves van a tener todo lo que es práctica. No falten a la práctica de problemas porque es importante. Ustedes saben que en los parciales se basan casi exclusivamente en lo que es la parte de problemas. Por supuesto que esto lo tienen que saber, pero es importante la parte de problemas. ¿Ah? Entonces nos estamos viendo el jueves y el lunes, que quiera venir a consulta, puede venir con el profesor Saúl Correa o entiendo que voy a estar yo también. ¿Ah? Chicos, listo.